Hola viajeros del lenguaje. ¿Por qué Marty McFly tenía tanto problema con que lo llamasen gallina? ¿Cómo me llamaste, Griff? ¡Gallina! ¡McFly! A mí nadie me llama gallina. Claro que entendemos que lo que a él no le gustaba era que dudasen de su valentía, pero en ese caso, ¿quién dijo que la gallina era un animal cobarde? ¿Será que fue por no haber dejado su like en este gallinístico video, suscribirse a este canal si es que les gusta el contenido interesante y visitar mi canal de música? Mientras investigaba por qué la expresión ser un gallina se refiere a ser un cobarde, me topé con tres posibles respuestas. La primera es que las gallinas suelen huir despavoridas cuando alguien se les acerca, y aunque esto pueda tener mucho sentido para los citadinos que escuchamos este video, cualquier persona que tenga contacto directo con las gallinas sabe que estas pueden ser muy aguerridas cuando se trata de defender a sus polluelos. Así que considerando que en la antigüedad la crianza de estos animales fuera algo más común que ahora, no es tan probable que el origen de esta expresión esté en la supuesta cobardía de las gallinas. Otros afirman que es una traducción directa del inglés chicken, y aunque es verdad que es una gran coincidencia que en ambos idiomas esta palabra se refiera a alguien débil, lo cierto es que en sus orígenes en el inglés, la expresión chicken estaba más bien ligada al aspecto pueril de estos animales. Entonces, por cuestiones de cronología, no es tan probable que el ser un gallina, como lo entendemos en español, sea simplemente una traducción del inglés y ya. Creo que ellos tuvieron sus propios motivos, y aunque puedan ser parecidos a los nuestros, lo cierto es que la historia de las gallinas en español es todavía más interesante. Entonces, remontémonos al siglo III de nuestra era y situémonos en el Imperio Romano. Allá nos encontraremos en medio de una revuelta orquestada por una mujer de ascendencia siria llamada Julia Mesa. Esta mujer pretendía poner en el poder a su nieto, de apenas 14 años, creyendo que de esta manera su familia podría reinar desde las sombras. Sin embargo, y para su sorpresa, el adolescente tenía suficiente personalidad como para no tomarla en cuenta, y tanta como para presentarse en Roma ataviado de la deidad del sol proveniente de sus tierras, el Agábalo. Ya que el nuevo emperador se presentó como si fuese la divinidad recién mencionada, aunque su nombre era Vario Avito Bassiano, pasó a la historia como Heliogábalo. Actualmente, si buscamos el nombre Heliogábalo en el diccionario, encontraremos que se define como una persona dominada por la gula. Y esto es así ya que, aunque en un principio fuera el nombre de un dios, el emperador homónimo no fue nada querido por sus allegados, llegando a contarse historias sobre sus atrocidades que rozan lo increíble, como el haber ahogado a los invitados de un banquete en el que hizo llover pétalos de rosas sobre ellos hasta su muerte. Aunque el principal descontento que Heliogábalo producía iba más bien en torno a su vida religiosa y privada, ya que en primer lugar trató de hacer a un lado al dios Júpiter, el mayor del panteón romano, para colocar en su lugar al dios Sirio del sol. En segunda instancia, su vida privada estuvo plagada de amantes que causaban gran revuelo, incluso en una sociedad como la romana en que la bisexualidad era algo común. Algunos ejemplos de esto fue el haber nombrado a uno de sus amantes como su esposo, o el alardear de los moretones que le dejaba, sin hablar del haberse casado con una virgen consagrada a un culto religioso o del rumor de que tenía como pasatiempo el prostituirse. En uno de sus arranques, Heliogábalo se circuncidó en honor a su dios y anunció que llegaría a castrarse también. Sin embargo, parece ser que se arrepintió de esta última pretensión por causas que desconocemos. Para el momento en que se echó para atrás con este proceso médico, ya había en las calles de Roma toda una campaña de desprestigio llevada a cabo por sus mismos allegados en el poder. Como parte de estas burlas hacia el emperador, entonces podía escucharse y verse una frase que quedó perpetuada en aquella época, la cual era un juego de palabras que rezaba: non Heliogabalus o non Heliogallus, sed Heliogallina, que significa: no es Heliogallo, es Heliogallina. Como notamos, eliminando la sílaba ba del mote del emperador, se formaba la palabra gallus, es decir, el nombre en latín del gallo.
Y bien, esta frase buscaba mofarse del emperador por no haber tenido el valor suficiente para realizar la castración que había anunciado, y el hecho de cambiar el masculino gallo por el gallina probablemente tenía más que ver con el menosprecio a las características femeninas propias de la cultura de aquella época. De este modo, el sentido de cobardía en la palabra gallina quedó implantada en el latín y sus lenguas derivadas como el español. Como vemos, una de las posibles y más sorprendentes hipótesis acerca de por qué la palabra gallina se refiere a alguien cobarde no tiene nada que ver con las gallinas en sí, solo un ejemplo más de cómo un zoomorfismo puede venir de lo más impensable y perturbador de la historia. Y además tiene sentido, ya que si Marty McFly era un viajero del tiempo, entonces tal vez haya llegado a conocer de primera mano el origen de esta expresión. Y en ese caso entenderíamos por qué le enojaba tanto. ¿Cómo me llamas? Y cuéntanos, ¿a ti alguna vez te han llamado gallina? ¿Por qué fue? A mí creo que no, al menos no que yo recuerde. Comenta, suscríbete y aún puedes compartir con todos los fanáticos de Volver al Futuro y de las gallinas que conozcas. Viajemos a